Bien. Entonces hoy arrancamos con la última parte de estática, que es lo que nos quedó de la clase anterior. Si quieren repasar mejor la parte anterior, ven el video anterior. Esto va a ser muy cortito, porque es lo que nos quedaba simplemente. Es decir, hasta ahora habíamos visto fuerzas que eran paralelas, pero tenían el mismo sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando el sentido es distinto? Recuerden que el sentido era, por ejemplo, en este caso, que vaya para arriba o para abajo. Si tenemos una fuerza que va hacia abajo y otra va hacia arriba, decimos que tienen distinto sentido. Bueno, en el caso anterior usábamos Stevin. En este caso usamos lo que se llama la condición de equilibrio, donde las sumas de los momentos tienen que dar igual a 0. Bueno, un ejemplo. Suponemos la siguiente situación. Tenemos una barra que mide 6 metros de longitud. Y en cada extremo tiene una fuerza. De un lado tiene una fuerza 1 de 2 kilogramos. Y del otro lado, es decir acá, tenemos otra fuerza, F2, que va hacia arriba y que es de 5 kilogramos. Que está en sentido contrario. O sea que hasta ahora nuestro ejercicio es esto. Es una barra de 6 metros con una fuerza hacia abajo de 2 kilogramos y una fuerza hacia arriba de 5 kilogramos en el otro extremo. Todo lo demás todavía no lo miren. Bueno, la pregunta es que hay que hallar la resultante gráfica y la analítica y además hallar X, que es la ubicación de la resultante. Bien, para calcular la resultante vamos a considerar las fuerzas positivas hacia arriba. Entonces tenemos la resultante R es igual a F1 más F2, hasta ahora nada nuevo. Y, ¿qué hacemos? Ponemos en valores positivos y negativos dependiendo de para dónde giraba. Entonces F1, que es 2 kilogramos, gira en sentido antihorario. Y acá lo vamos a poner menos. Y este otro, de acá arriba, F2, 5 kilogramos, como va hacia arriba, lo vamos a decir positivo. 5 kilogramos. Entonces, menos 2 más 5 nos da 3 kilogramos. O sea que la fuerza resultante, que está acá, es de 3 kilogramos. Acá acuérdense que para sacarlo gráficamente, lo que hacíamos era desplazar, es decir, un vector sobre el otro. Entonces, de F1 vamos a poner el vector F2, que es este de acá, y de F2 hacemos lo mismo con F1, o sea, desplazamos este vectorcito de acá para abajo, en el largo que es F1. Entonces tenemos puntos. Vamos a tener un punto acá y otro punto acá, porque esto es de F2. Y acá simplemente, bueno, unimos este punto con este punto, nos queda una recta, y el punto donde se choca con la recta de nuestra barra, esa va a ser el origen de la fuerza resultante. Vamos de vuelta. Suponemos que tenemos nuestra barra de 6 metros y tenemos nuestras fuerzas. Supongamos que está a escala. Una fuerza 1 y una fuerza 2 que va hacia arriba. Acá podemos poner las flechitas como para que queden bien el sentido. La fuerza 2 es más larga, entonces por eso la hice más larga, es decir, es 5 kilogramos y otros 2. ¿Cómo encontrábamos entonces el punto de apoyo de la resultante? Bueno, primero lo que podemos hacer es proyectar este vector, que era F2, sobre F1. Ahí.
Esto lo podemos poner con línea punteada para no confundirnos. Y hacemos lo mismo con la 2. O sea, agarramos F1 y lo proyectamos hacia el lado contrario, hacia abajo. Entonces con línea punteada se proyecta. Y después trazamos una línea del punto de acá abajo con este de acá, o sea, algo que haga una intersección. Así. ¿Hasta dónde? Bueno, los tiramos y los tiramos. Después vemos hasta dónde. Ahí. Línea punteada. ¿Hasta dónde? Bueno, proyectamos la barra hasta acá, por ejemplo. Esto también vamos a ponerlo con líneas punteadas. O sea, lo que no está punteado es lo del ejercicio. Y lo que está punteado es lo que estoy haciendo para encontrar el lugar. Bien, entonces tenemos ya una intersección que está acá. Es esta de acá. Entonces tenemos nuestra fuerza resultante que va a estar aplicada de ahí. ¿Y cuánto? Nos había dado 3 kilogramos. Entonces proyectamos hacia arriba, a escala siempre, los 3 kilogramos. Ahí. Para arriba, porque nos da positivo. Si nos diera negativo sería para abajo. Entonces esta es nuestra resultante R, que es igual a 3 kilogramos positivo. Bien. Entonces sacamos la resultante. 3 kilogramos de manera gráfica y de manera analítica. Ahora, la distancia entre A y B, es decir, entre este punto y este punto, entre las dos fuerzas, es de 6 metros. Los signos de los momentos de las fuerzas son para F1 positivo y F2 negativo. Es decir, cuando hablábamos de momento, iba para un lado y iba para el otro. Y entonces podemos reemplazar. Si M1 es igual a M2, nos queda F1 por AC, que es la distancia, igual a F2 por X. X es la distancia que está entre el punto de apoyo y la resultante. Porque la pregunta era, bueno, ¿cuánto está de la distancia? Vamos a averiguar cuánto es X. Y entonces nos queda, F1 era 2 kilogramos, 6 era AB, más X por M. Igual a 5 kilogramos por X. Lo que hicimos fue hacer distributiva de X. En realidad, esto es porque AC es igual a 6 más XM, porque AC, o sea, del punto A hasta el punto final, tenemos todo esto. Tenemos X. O sea, M es metros, perdón. Acá sería 6 más X metros, no por M. Y entonces, bueno, resolvemos 2 kilogramos por los 6 metros más 2 kilogramos por X. Y esto es igual a 5 kilogramos por X. Podemos pasar esto de aquel lado, del lado derecho. Nos queda esta cuenta. Y entonces, cuando la resolvemos, simplemente nos queda que X es igual a 4M. O sea, 4 metros. Esta distancia que hay acá es de 4 metros. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, encontramos el valor de la ubicación de las fuerzas con respecto a la posición de equilibrio y a continuación, haciendo del uso de la condición de equilibrio, verificamos que los datos obtenidos sean correctos. ¿Cómo? Si M1 es igual a M2 por la condición de equilibrio, lo que vamos a tener es que F1 por AC, que es la distancia, igual a F2 por X, sabiendo que
la distancia AB es los 6 metros y X es igual a 4 metros, y sabiendo que AC es igual, o sea, la distancia total es la distancia cortita más X, entonces AC, que es el largo total, va a ser 6 metros por X. Y que esto es igual a 6 más 4 igual a 10 metros. Después se reemplaza F1 y F2 con sus valores, y entonces nos queda que, bueno, 2 por 10 igual a 20, y de este lado 5 por 4 es 20, o sea que 20 es igual a 20. Entonces ahí uno puede verificar que está bien. Y esta era la segunda parte, que es simplemente para cuando las fuerzas no son del mismo sentido, sino que son paralelas y otro sentido. Es decir, que en los casos donde, en estos casos, lo que hacemos es justamente la condición de equilibrio usamos. Mientras tanto, que para cuando son del mismo sentido usamos la de Stevin, que es justamente que una fuerza 1 sobre la distancia 1 era igual a la fuerza 2 sobre la distancia 2, que es lo mismo a la resultante sobre A. Entonces uno simplemente acá reemplazaba y obtenía los datos. Así que bueno, eso es lo último que quedaba.